Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. ¿Se escucha bajito? Vamos a subirlo aquí. Vamos a ver. Probando, probando. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora sí, hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Vamos a prender esto aquí. Ahí. Vamos a ponerlo de pie para entonces así comenzar. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día y por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día, mi Señor. Te pedimos ahora, mi Dios, que tú te quedes aquí con nosotros y ayúdanos, mi Señor, a poder estar pendiente a tu palabra, mi Señor, en este día. Te lo pedimos, mi Dios, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanito, esta sección ha sido un poquito extraña para mí, porque ha sido on y off. Doy un tema, después el otro domingo no puedo estar, después doy otro, después así ha estado medio extraño. Pero ya gracias a Dios esperemos que todo este revolú de catarro, COVID y todas estas cosas pues se haya ido ya. Pues hermano, antes de empezar, ya papi está de lo más bien, gracias a Dios. El stroke que le dio fue cerebral. No, gracias a Dios no fue producido, no fue cardiovascular. Pero según le dio, pues no fue tan fuerte que él pudo entonces llamar a mami para que lo pudieran buscar, y ahí arrancaron para el hospital y todo. Y fue fuerte, le dio fuerte porque no podía mover el brazo derecho ni la pierna derecha. Y poco a poco, de acuerdo a los medicamentos y las terapias que le dieron, pues fue recuperando movilidad. Y ya gracias a Dios no tiene ningún efecto secundario ni nada, que está lo más bien. Gracias a Dios. Sigan orando porque todavía, pues, ya ustedes saben, él no cree ni a la luz eléctrica. Pero esperemos que esto lo ayude un poco más. Ya lo mismo, él está mejor, gracias a Dios, ya no tiene COVID, ya no está radioactiva. Sospechamos que eso fue lo más seguro. A los nenes le dio y se nos pegó algo, o a ellos le dio microplasma o algo así, y a nosotros pues se nos evolucionó a COVID. O no sé, no sabemos, pero pues tuvimos casi un mes fuera de comisión. Pero ya gracias a Dios estamos aquí. Pues Noito, ¿qué estudiaron el domingo pasado? No se la esperaban la pregunta, ¿verdad? No prestaron atención. ¿Ah? Poner algo antes que el Señor. Muy bien, muy bien. ¿Y qué vieron en esa porción? El Señor ocupa el primer lugar. ¿Y qué pasa si yo pongo, por ejemplo, el trabajo antes que el Señor? ¿Qué? No estoy honrando al Señor, exacto. ¿Qué pasa si yo pongo mi salud primero que el Señor? Tampoco, ¿verdad? Estoy dándole preguntas como que media, si salpicaditas de ciertos temas diferentes. Hermano, no voy a darle el mismo el estudio que dio el pastor, no lo voy a dar. Pero algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cualquier cosa que tome el primer lugar, que le quite el primer lugar al Señor, ya eso se considera, ¿qué? Pecado. ¿Para quién? ¿Para quiénes?
Hay dos tipos de personas en este mundo ahora mismo. Los que son hijos de Dios y los que no son. Los que no son hijos de Dios, si ellos no ponen al Señor en primer lugar, están pecando, pasa que no le dan ni la importancia. Ahora, un cristiano que ponga cualquier cosa antes que al Señor, ya ese entonces le está quitando la gloria a Dios. No le estamos dando la importancia al Señor como Él merece. Natalia. Por ejemplo, yo tengo un problema un día. Y yo no pensaba venir a la iglesia, pero mi hija llegó a casa a prepararme, a empezar con el tratamiento. Y me dijo, ¿tú vas para la iglesia? Y yo dije, no, yo no voy a ir para la iglesia. Pues prepárate, que Rosa te viene a buscar. ¿Y con qué permiso? Y dije, porque yo quiero que te vayas para la iglesia. Amén. Aquí estoy, gracias al Señor. Amén. El Señor tiene palabra para mí hoy día. Gracias. Amén. Pues hermano, lo que quiero llevar a cabo es que nosotros como hijos de Dios, cuando entonces nosotros ponemos cualquier cosa antes que el Señor, le estamos fallando. Porque el Señor espera que nosotros primero procuremos estar con Él. Y las otras cosas Él nos va a ayudar a poder entonces sobrellevarlas, a poder soportarlas, a poder hacerlas. ¿Cómo uno como hijo de Dios va a poder decir, yo voy a amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, sin antes yo como hijo de Dios procurar amar al Señor para que sea el Señor quien me muestre el amor que Él me ha mostrado a mí, para que entonces yo pueda reciprocar ese mismo amor hacia las demás personas? Eso conlleva al tema que vamos a estar estudiando en esta mañana. El tema que vamos a estar estudiando es que recuperarse de una ¿qué? En la tentación. Hasta ahora hemos visto temas acerca de qué. Acerca de la tentación. ¿Qué cosas no hacer? De resistir la tentación. ¿Qué cosas no deberíamos hacer para caer en tentación? Pero también está el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa entonces cuando ya resbalamos? Cuando ya entonces permitimos el paso a la tentación. Natalia. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero en nuestra vida nosotros sabemos que en algún momento nosotros vamos a fallar. Que en algún momento nosotros vamos a darle paso a la tentación. No estoy diciendo de que ya está la suerte echada y pues para ir para abajo. Lo que me refiero es, hermano, es que tenemos que ver el tema de ambos lados. No solamente del lado de yo sé que esto es malo y no lo debo hacer. Pero también está el lado de que ¿y qué pasa si ya yo fallé? ¿Qué pasa si yo fallo? ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué yo debería procurar? Esa es la otra parte de la moneda, la otra parte del tema que también tenemos que velar. Vamos a estar viendo en Salmos capítulo 32, versículos del 1 al 7. Ya Rosana sabe de la porción a la cual vamos a estar leyendo. ¿Ah? Bueno, asumo que ese sí que hiciste. Significa que estudiaste, la leíste. Ok. Pues hermano, se van a salvar el próximo domingo porque no va a haber quiz. No va a haber quiz, no sería nada justo yo darle un quiz y yo haber faltado 2 clases ya. Pero ya hemos visto acerca de los temas, acerca de la tentación, la fuente de la tentación, de dónde proviene la tentación, el glorificarme a mí mismo
la tentación de poner a prueba a Dios, el querer tentar a Dios, el poner algo antes que el Señor. Ahora estamos viendo qué debemos hacer para cuando resbalamos y damos paso a la tentación. Y el último tema dice que la fuerza para qué? La tentación. Esto ustedes pensarán, pero no es más o menos lo mismo que lo que estudiamos acá en el primer estudio. No, porque acá estudiamos acerca de dónde proviene la tentación. En el domingo que viene vamos a estar viendo que el Señor espera de nosotros como sus hijos para nosotros poder soportar la tentación. Y hermano, el tema, la idea central es regresar a Dios por perdón y restauración. Le pregunto, hermano, cuando nosotros pecamos, ¿qué pasa con nuestra comunión con el Señor? Se rompe, se desvanece, se va. El Espíritu Santo se contriste. Ahora, si nosotros pecamos contra el Señor, ¿a quién le toca entonces tomar la acción? ¿A Dios o a nosotros? A nosotros. ¿Y por qué a nosotros? A todo el mundo me habla a la misma vez. Y le hicimos mal, pecamos. Tenemos que nosotros buscar otra vez el perdón del Señor, el poder restablecer esa comunión, la cual ya estaba, pero por nuestras acciones, ¿qué pasó? Se cortó. ¿Eso significa que el Señor se va a apartar de nosotros? No, el Señor siempre está ahí. Que el Señor se alegra o se entristece cuando nosotros tomamos decisiones, sí. Pero nosotros sabemos que Él va a estar ahí, indiscutiblemente si nosotros le fallamos o no. Él va a estar ahí dispuesto a ayudarnos. Pero nosotros somos los que tenemos que dar ese paso para ir donde Él humillados y pedirle perdón cuando ya entonces nosotros le fallamos. El Espíritu Santo vive en nosotros y con nosotros. Sin embargo, podemos alejarnos de Dios, comenzar a vivir ¿con qué? Rebeldía y sumir ¿qué? Ante el pecado. Eso lo que quiere decir es que el Señor, si nosotros somos sus hijos, el Señor está con nosotros, pero nuestras acciones van a determinar si el Señor entonces se contrista o está alegre con nosotros. Si el Señor se agrada de nuestras acciones o no, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, nosotros como sus hijos. Mírenlo de esta forma. Cuando ustedes tienen a sus hijos, todos los que son padres van a saber este ejemplo. Tienen a sus hijos y sus hijos están haciendo las cosas que a ustedes les agradan. Me refiero, le dijeron que recogiera el cuarto, él fue y lo recogió a su manera, pero lo recogió, obedeció cuando ustedes le dijeron que lo hiciera, que se lavara los dientes, que pusiera la ropa sucia en el hamper. Esas cosas bien sencillas, tareas bien básicas. Pero ¿qué pasa entonces cuando uno le dice al niño, al hijo, recoge el cuarto y pasa uno en media hora y el cuarto está peor de que cuando uno lo vio? ¿Qué le pasa a uno como padre? Se molesta, se enoja con su hijo. ¿Por qué? No obedeció. Claro, este ejemplo es bien sencillo, bien básico, pero muestra cómo el Señor se estaría sintiendo con nosotros, siendo sus hijos, cuando entonces Él nos ha dicho, estas son mis leyes, estos son mis estatutos,
esto es lo que yo espero de cada uno de ustedes. Y entonces cuando nosotros fallamos, pecamos contra Él, de la misma manera que un padre se siente triste porque su hijo no lo está obedeciendo, de la misma forma el Señor se estaría sintiendo así con nosotros porque estamos desobedeciendo sus mandamientos y su palabra. Ahora, eso no se queda así. Está en nosotros el reconocer que le hemos fallado e ir delante de Él para pedirle perdón y volverlo otra vez a restablecer esa comunión que teníamos antes de cometer el pecado. No sé si me están entendiendo, hermano. El Señor nunca se va a apartar de nuestra vida. Él siempre va a estar ahí. Nosotros somos los que nos apartamos del Señor. Nosotros, por nuestras acciones, somos los que decidimos si queremos estar caminando junto con el Señor o nos queremos descarrilar. Vamos a ver en la porción, en Salmo 32, versículos 1 al 2, qué era lo que estaba pasando acá con el salmista, con David. ¿Alguien quiera leer esos dos versículos? Rosana. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Aquí el salmista, David, está hablando acerca de bienaventurado. ¿Qué significa esa palabra, bienaventurado? Bendecido, feliz, dichoso. Aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. Transgresión. ¿Qué ustedes entienden cuando escuchan esa palabra? Una revelación, pero no una revelación de saber algo. Una rebelión, actuar de una manera negativa. O romper una relación, oponerse a lo que Dios ordena. Rosana. Exacto. Exactamente. Aquí están los límites, hasta aquí uno debe llegar y uno hizo, pasó la línea. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Perdón. Cubierto su pecado. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la única forma de uno tener perdón por los pecados que había cometido? Sacrificando un animal puro, limpio, sin mancha, sin defecto. ¿Pero eso era permanente o eso era hasta ese momento? Hasta ese momento. Si entonces la persona después que hacía el sacrificio pecaba otra vez, tenía que volver a hacerlo. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, ¿qué? No culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Aquí, hermano, David está escribiendo este salmo después que él había cometido una serie de pecados atroces contra una persona. ¿A qué me refiero? A Urías Eteo. David, hubo un momento en el cual era tiempo de guerra, como se describe en la palabra, era tiempo de guerra y que era la costumbre que el rey estuviera en el campo de batalla. Asimismo lo narra, si no me equivoco, creo que es en Jueces y en Reyes. Lo narran para mostrar el contexto de la situación que iba a suceder. Se supone que David estuviera en el campo de batalla liderando su ejército
en la guerra, pero decidió quedarse en su palacio. Y en ese momento que él decidió quedarse, él vio a una persona que se estaba bañando en el techo de su casa. Se estaba bañando al aire libre. Él vio, codició a esa mujer y la quiso tomar. ¿Qué pasó? Luego, él llama a su esposo para que su esposo pase 1 o 2 noches con su esposa, con la mujer que él había cometido adulterio, para entonces, luego, esa persona, Urías, no querer estar con su esposa, siendo un soldado fiel, decidió quedarse en la puerta del palacio, durmiendo. Él decidió entonces quitarle la vida para cubrir el pecado que él había cometido, que era que había hecho que esa mujer entonces quedara encinta. Sucede que luego el profeta el profeta Natán viene y le dice a David acerca de una, se me olvidó la palabra, era un cuento, era un cuento significando, teniendo un mensaje bien profundo. Y ahí es que él se entera, David cae en sí, que el protagonista del cuento era él mismo. El Señor le dice a David que entonces ese bebé iba a morir por su pecado. Y sucedió lo que Jehová le había dicho. Después de un tiempo, David entonces escribe este salmo, dando referencia a cómo él estaba, cómo estaba su actitud, cómo estaba su corazón ante el Señor. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichosa la persona quien su pecado ha sido perdonado. Nuestros pecados han sido perdonados. Sí, pues nosotros somos dichosos. Y esta palabra, hombre, no se está refiriendo a una persona, a un varón, se está refiriendo a un ser humano, tanto hombre como mujer, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ya nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos delante del Señor para que ¿qué? Para confesar nuestros pecados y pedirle que nos perdonara. Ya nosotros, el Señor no nos va a culpar por iniquidad, por el pecado. Él no nos va a culpar. Nosotros no vamos a pagar la deuda de nuestros pecados porque ya esa deuda fue pagada por el Señor. Y cuyo espíritu no hay engaño. Pero hermano, esto no solamente se está refiriendo al momento de la salvación. Porque nosotros fuimos salvados en un momento. Pero ¿qué pasa después? Nosotros todavía seguimos en este mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Que todavía hay momentos en el cual nosotros pecamos y fallamos delante del Señor. Tenemos que ir delante del Señor para pedirle perdón por nuestros pecados, no para pedirle otra vez que nos salve, porque ya que nos salvó, fue una sola vez y para siempre. Pero nuestra comunión con el Señor, cada vez que nosotros pecamos, se rompe. Y tenemos que restablecer esa comunión otra vez con el Señor. Vamos a ir un momentito en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Nos habla acerca de algo similar.
Versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, ¿de qué? De pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Aquí Pablo le está hablando acerca a los judíos, está indicando de que acerca de este pasaje que estábamos viendo, esto no es solamente para el pueblo de Israel. Y la respuesta es no. Esto es para todo el mundo. Que David en ese momento no sabía, claro, hay una gran probabilidad que él no sabía que eso era para todo el mundo. Pero nosotros a través de la palabra estamos viendo de que este salmo aplica a toda la humanidad. Porque no solamente habla acerca del perdón de pecados en un momento, sino que habla acerca del perdón de pecados completo, en su totalidad. Abuela, ajá. Uh-huh. 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 Amén. Exactamente. Y, abuela, tú te me adelantaste a esta porción. ¿Hay a una persona valiente que quiera leer estos versículos? Abuela, ¿los quiere leer? Entonces esto, la última porción. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Amén. Exactamente lo que abuela estaba diciendo ahora mismo. Sí, no, ya abuela lo explicó. Aquí David estaba diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Aquí David reconoció de que mientras él se quedaba callado acerca de su pecado que solamente él conocía, mientras más pasaba el tiempo, como dicen los nenes, peor se ponía. Mientras más pasaba el tiempo, se ponía cada vez peor y peor, porque entonces, como está diciendo abuela, nuestra comunión con
Espíritu Santo que mora en nosotros, cada día que pasa y nosotros nos quedamos callados con ese pecado que hemos cometido, estamos contristando el Espíritu cada vez más y más y más. Y eso conlleva a, como abuela estaba diciendo, te vas a enfriar, te estás enfriando, estás apagando el Espíritu y de repente te vas a dar cuenta de que, espérate, ya yo no estoy ni orando, leyendo la palabra, ya yo no quiero estar en comunión con el Señor. Porque fue gradualmente, pasando poco a poco, hasta que te das cuenta de que, espérate, ¿por qué estoy en este hoyo metido? Es como el experimento del sapito con la olla de agua caliente. Ponen el sapo, un sapito, en una olla de agua hirviendo, ¿y qué va a hacer? Va a brincar. Pero pones un sapito en una olla con agua, temperatura ambiente, y la vas subiendo gradualmente, poco a poco, él se va a ir acostumbrando hasta que ya es muy tarde. Lo mismo pasa cuando nosotros entonces callamos el pecado, cuando nosotros fallamos delante del Señor y nos quedamos callados, sin buscar dirección, perdón de parte del Señor. Como dice el salmista, y dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. No sé si en abril se dieron cuenta que abril fue un mes bien seco. La grama pasó de ser verdecita a gris en par de días. Él lo que está diciendo es que mi fuerza, mi vigor, o sea, mi sentir, mis emociones, pasaron de estar bien a estar entonces yo un flaco esclenco, que no tenía fuerza. ¿Por qué? El pecado que yo callé me estaba comiendo por dentro. Y dice, mi pecado te declaré, ¿y qué dice? No encubrí mi iniquidad. Él fue directo delante del Señor y él habló sinceramente. Él fue donde el Señor y le dijo, Señor, esto es lo que yo he hecho. ¿Y qué pasó? Confesé mi transgresión a Jehová. ¿Y qué dice? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando él fue sincero, cuando David fue sincero delante del Señor y le habló con todo su corazón, el Señor le perdonó el pecado que él había cometido. De la misma forma, nosotros, cuando le fallamos al Señor y vamos de todo corazón delante de Él, Él nos va a perdonar. Porque Él en su palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarlo. Amén, hermano. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Héctor, si entonces puede leer la última porción. Salmos 32, 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Amén. Aquí la parte importante que habla dice, por esto orará a ti todo santo, ¿en qué? En el tiempo que puedas ser hallado. O sea que eso significa que va a haber un tiempo en el cual la gente va a querer buscar al Señor y no lo van a encontrar. Sí. ¿Cuál es ese tiempo? Todavía no ha pasado. Todavía no ha llegado, pero va a llegar. Ese tiempo es el tiempo en el cual el Señor se lleve a su iglesia y entonces aquí comience el tiempo del fin. ¿Por qué?
para cuando llegue el momento en el cual ningún hijo de Dios va a estar en esta tierra, el Señor se los lleve. ¿Qué es lo que va a quedar en esta tierra? Toda persona que no ha creído en el Señor. Ahí va a ser el momento en el cual toda persona que se quede va a querer buscar al Señor y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque el momento entonces, para prestar atención a lo que dice la palabra del Señor, ya se acabó. Ahí, para ese momento, como dice en su palabra, si la persona quiere obtener la vida eterna, va a querer literalmente dar su vida por el Señor para que pueda obtener la vida eterna. Un precio que ahora mismo no ha de pagarse, pero es un precio al cual se va a pagar en algún momento. Por eso, hermano, nosotros siempre enfatizamos el momento para uno salvarse, el momento para uno tomar una decisión para el Señor es ahora. Porque nosotros no sabemos cuándo es que el Señor va a decidir, hasta aquí se acabó el tiempo de gracia, hasta aquí se acabó el tiempo al cual yo voy a ser poder hallado. De aquí en adelante, si van a querer estar conmigo, van a tener que literalmente dar su vida por mí. Va a ser un tiempo extremadamente difícil y un tiempo de mucha angustia, al cual el Señor quiere que la gente no pase. Pero el Señor permite eso, ¿por qué? Por la dureza del corazón. El pecado está en este mundo, no porque el Señor lo permitió, no porque el Señor dijo, voy a hacer que Adán y Eva pecaren, sino que el pecado entró en este mundo porque en el corazón del ser humano decidió desobedecer al Señor. Hermano, no es para ponerse triste, esto no es para ponerse triste, pero es para que vean lo serio, la seriedad, la importancia extrema de que cuando uno falla al Señor, debe ir delante de Él y pedirle perdón por los pecados. Porque ya hemos visto, como muestra aquí el salmista, que entonces nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra comunión con el Señor se va deteriorando cada vez más, mientras más tiempo nosotros mantengamos callado la transgresión que hemos hecho delante del Señor. Ya después aquí vemos que después que uno va delante del Señor, pide perdón, el Señor perdona, uno es restaurado y la comunión con el Señor entonces vuelve a estar como debería. Pero somos nosotros quienes tenemos que tomar esa decisión. No es el Señor que la va a hacer por nosotros. Y el Señor va a estar ahí para ayudarnos. Pero somos nosotros quienes últimamente vamos a decidir si queremos ir delante del Señor o no. Amén. ¿Alguien había levantado la mano? Rosana. Uh-huh. Los que lo conocen, exacto. Porque todo esto que hemos estado estudiando va enfocado a un tipo de persona en específico. A los que son hijos de Dios. A las personas que no son hijos de Dios, les da lo mismo el pecar o no pecar, el no estar en comunión con el Señor, porque su fin no es querer agradar al Señor. En su corazón no está el querer agradar al Señor. Quizás está en su mente de que estoy haciendo las cosas mal, pero no han tomado una decisión para eso.
Yo tengo un par de compañeros del trabajo que ellos mismos lo han dicho. Yo sé que yo estoy haciendo las cosas mal delante de Dios, pero así se quedan y las siguen haciendo. Ellos reconocen que están haciendo las cosas mal, pero en su corazón no está ese deseo de decir, espérate, si estoy haciendo algo mal, pues déjame mejor arreglar lo que estoy haciendo. No han tenido ese encontronazo con el Señor. Reconocen y saben que están haciendo las cosas mal, pero en su corazón todavía está el que voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Sí. Lucy. Ujú. Exacto. Exactamente. Ellos tienen una idea acerca de, ok, pequé, pues eso significa de hacer las cosas mal, pero exacto, no captan la severidad, la raíz, la real definición y consecuencia de lo que es el pecado. Nilda. Ujú. Exacto. Exactamente. Pero el tema como Rosana había dicho, lo que estamos estudiando va directo a una sola tipo de persona, un solo tipo de personas, que son las personas que han sido santificadas, los santos, las personas que han ido delante del Señor para pedir perdón por sus pecados. Personas que no han tomado esa decisión, este tema le va y le viene, como hemos dicho, porque no le dan importancia. Casi mira. Y que a pesar de todo eso manifestó su condición humana de todo el mundo, que es pecador. Mas sin embargo, él le falló, cayó en la tentación de tomar una mujer que no era suya, cayó en el pecado. Es cierto que Dios nos habla a nosotros los cristianos que tenemos que preservarnos para Él, mantener esa santidad. Pero nosotros, al igual que los otros seres humanos, somos pecadores, igual que ellos. Y el pecado, la tentación llega a nosotros. Y igual que otros del mundo, también nosotros nos tomamos nuestros tiempos para no aceptar nuestra condición pecaminosa. Porque David, a pesar de que era elegido y puesto por Dios, él tardó en reconocer su pecado. Según los estudios, dicen que él duró acerca de 1 año hasta que el profeta Natán se acercó y le hizo una historia, pero que hablaba de él mismo, que él, sabiendo que había pecado, se tardó en reconocer su pecado. Y tuvo que el profeta decirle que él era este hombre pecador, que nos habla a nosotros que, como decía la hermana, sí, tenemos que buscar rápido, pero hay una lucha entre nosotros, la carne y el espíritu. El espíritu quiere, siempre está dispuesto, pero la carne se opone a lo que el espíritu decide hacer para agradar a Dios. Y vemos que él se tardó.
Y esto sucede en nosotros. Es un ejemplo que está ahí puesto para que nosotros veamos que así como se tardó David, nosotros también lo hacemos. Damos vueltas, nos distraemos, nos entretenemos, estamos afanados, le damos otro giro al pecado, no lo vemos como Dios lo enfoca en sí, que es separación inmediata del Señor. Y David tuvo que enfrentar esa situación y reconocer su pecado. No tenemos hoy día un Natán, pero sí tenemos el Espíritu Santo, que muchas veces le decimos, espérate ahí en lo que yo resuelvo otra situación, pero no enfrentamos el pecado y le damos larga y le damos larga y le damos larga, aunque se supone que siendo nosotros cubiertos por la sangre de Cristo, nosotros hagamos uso inmediato de esa sangre preciosa para que nos limpie del pecado. Sí hay una demora en nosotros, sí no tardamos. Sería lo genial, lo ideal, lo grandioso que nosotros pequé, espérate, me separé del Señor, aunque sea por un instante, estoy separada del Señor, tengo que reconciliarme de nuevo con Él, porque le fallé, el humillarnos, el reconocer que Él es santo y que yo soy pecadora. Tenemos que vivir en ese continuo de buscar dentro de nosotros esa realidad, porque de cualquier cosa uno peca. De cualquier situación ya uno está en pecado y a veces ni cuenta nos damos. No nos apercibimos de que, oye, fallé, oye, una mirada, algo, cualquier cosa, y que otro también lo ve y se sienten ofendidos por nuestra forma de expresión. Nos sentimos, lo sentimos y sabemos que hemos fallado, pero no buscamos el perdón, lo dejamos que pase el tiempo y ya no. Pero sí hay otras personas que se hieren con nuestras situaciones. Y eso es hoy día dentro de las iglesias muy común. Porque entonces tú ves el cristiano que anda de iglesia en iglesia buscando la aceptación de los demás por el rechazo de otras personas. Amén. Exacto. Ahí conlleva también un sinnúmero de otras de otras circunstancias que suceden también. Por ejemplo, uno pudo haber dicho algo que haya ofendido. Por ejemplo, yo dije algo y abuela se ofendió, pero yo en ningún momento pensé o percibí que abuela se ofendió por algo que yo dije. Está en las manos de abuela, si ella fue ofendida, el venir a mí y decirme, mira, dijiste algo, dijiste esto y me ofendió. Y entonces nosotros, ambos, como hijos de Dios, como cristianos, como hermanos, pues entonces pues buscamos el querer estar en unión, en coinonía, y pues, le pido perdón a abuela, en ese caso. Pero como estaba diciendo, nosotros sí llegamos a un momento en el cual pecamos y el Señor nos va a dejar saber. El Señor nos va a dejar saber cuando nosotros pecamos, porque por eso es que está el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Ahora la parte importante es si estamos manteniendo el Espíritu Santo vivo dentro de nosotros o lo que estamos haciendo es que lo estamos contristando cada vez más y más y más. Porque mientras más tiempo callamos, hacemos y el Espíritu Santo nos está diciendo, pecaste, hiciste algo mal, hiciste esto mal, y nosotros decidimos, no le voy a hacer caso. Ahí entonces es que comenzamos a contristar el Espíritu Santo cada vez más y más y más. Y las consecuencias es que cuando ya entonces uno quiera ir delante del Señor, va a ser mucho más cuesta arriba de que cuando el Espíritu Santo empezó a avisarnos, a decirnos a nosotros, ya hiciste las cosas mal. Hiciste algo que al Señor no le agrada. Abuela. Otro comentario que sería bueno, como dice Rosana, uno buscar eso
¿verdad? Buscar más información sobre eso, preguntarle al pastor o a ustedes mismos, ¿verdad? Dice, por esto orará a ti todo santo. O sea, se refiere a la persona salva. Ujú. En el tiempo en que pueda ser hallado. Pues si la persona es salva y caemos en tentación y no vamos lo antes posible, que es bien difícil, ¿verdad? Como dice la hermana, dificilísimo, ¿verdad? Tenemos que doblegar el yo interno y todo eso, pero cuando doblegamos ese yo que lo tenemos en primer lugar, lo queremos doblegar, vamos ligerito donde el Señor. Entonces, yo ahí donde lo que pienso es que si en ese momento se acaba el periodo de gracia del Señor para que podamos ir a pedirle perdón, si se acaba en ese momento y nosotros que somos salvos no hemos ido a pedirle perdón y se acabó, pues yo me imagino que en ese caso no perdemos la salvación, pero nos vamos a avergonzar, porque la Biblia habla de unas personas que si vamos a sentir vergüenza cuando veamos al Señor cara a cara. Y yo digo que quizás en un instante así pudiera uno sentir vergüenza, mira, no le pedí, ¿verdad? Tiempo, perdemos quizás un galardón o algo que en realidad, ¿verdad? Uno no es... Dios es el que es santo, ¿verdad? Uno no, pero que se siente uno como que defraudó al Señor y lo miraría con vergüenza, avergonzado. Exacto. Tío. Es bien importante ver el contexto de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Estamos hablando sobre los salmos. Y el pacto de Dios con el hombre siempre ha sido el mismo. No obstante, ha ido en progresión lineal a través del tiempo. Me explico. El primer pacto que hizo el Señor con la humanidad fue con Adán. Y luego vemos nosotros que cuando Él se cansa del pecado del ser humano, dijo, no voy a contender más con el hombre, y decide raer el hombre sobre la faz de la tierra y quedando Noé y su familia. Cuando hablamos nosotros de la salvación, nosotros entendemos la salvación desde la perspectiva del pacto mesiánico. O sea, cuando viene Cristo Jesús, ese pacto llega a su culminación, ¿verdad? Su momento más perfecto, en el sentido de aquí se revela cuál era el plan de Dios desde siempre. Cuando miramos los salmos, todavía no hemos llegado a ese punto. Faltan cientos de años todavía por llegar allá. Y el concepto santo, el término santo en el texto, se refiere a aquellos quienes son separados. Entonces el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es el pueblo que es santo. Bien importante que nosotros no confundamos la santidad en el Antiguo Testamento con la salvación que nosotros entendemos en el Nuevo Testamento. Es la misma Biblia, ¿verdad? Pero hay que ver la progresión lineal desde la perspectiva histórica y cultural también. Pues dentro del contexto de lo que estamos viendo en los Salmos, aunque la santidad y la salvación deben ir de la mano, debemos entender también que hay un elemento, ¿verdad?, que tiene que ver con el entendimiento del salmista respecto a lo que es la santidad y lo que es la salvación. Aunque en ese tiempo, en ese pacto, estaba la ley, siempre se ha entendido que nadie se salva por la ley. Hay personas quienes pudieran pensar que antes de llegar el Mesías, antes de llegar Cristo Jesús, las personas se salvaban por cumplir con la ley. No obstante, la ley nunca fue puesta para que las personas pudieran salvarse. Es necesario entender que aunque estaba la ley siempre lo que hacía era que subrayaba nuestra falibilidad, nuestras limitaciones, nuestra pecaminosidad delante de Dios. Por lo tanto, cuando el salmista aquí se refiere al santo o a los santos, se refiere a el pueblo que ha sido separado para Dios. Y si fuéramos a verlo en el contexto, en el sentido individual, se refiere a aquella persona
quien tiene una relación íntima, estrecha con Dios, quien entiende él o ella misma que ha sido separado por Dios, quien tiene esa relación y por lo tanto es necesario volver a ella. Por eso es que el enfoque del estudio es precisamente en ser restaurado. Y ese es el sentido que el salmista escribe aquí. David escribe, yo sé que he fallado contra Dios, Dios a mí me seleccionó de entre tantas personas en el mundo y yo tomé eso en poco. Ahora me es necesario yo orar a Él, ¿verdad? Entonces esto realmente es refrescante para aquel que reconoce su limitación. Solamente quería hacer la salvedad, la aclaración respecto a el concepto de santidad, de santo dentro del Salmo, desde la perspectiva que nosotros entendemos la palabra a través de los tiempos. Me parece que eso es importante. Exactamente. Exactamente. Y hermano, aquí estamos viendo acerca de qué fue lo que sintió David, qué fue lo que pasó David mientras sucedía todo esto en su vida, mientras estaba sucediendo todo esto, el hecho de que él cometió el pecado hasta que él fue delante del Señor y pedirle perdón. Todo esto está plasmado aquí como ejemplo para que nosotros podamos ver, podamos entender la seriedad, la importancia de que si uno falla, volver otra vez a buscar el estar en comunión con el Señor, el querer estar otra vez en sus pasos, en sus caminos. Y David no es el único, tenemos un sinnúmero de ejemplos adicionales en la Biblia. Pero la parte importante, hermano, no es si David cometió pecado o no. Es que el ejemplo que está ahí, las decisiones que él tomó, están ahí plasmadas para que nosotros podamos ver y saber cuáles son las decisiones que el Señor espera de sus hijos y cuáles son las consecuencias, tanto buenas como malas, de nosotros tomar decisiones que tanto agraden como desagraden al Señor. Amén, hermanito. Pues, hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. El próximo domingo, la fuerza para resistir la tentación. Ya hemos visto acerca de varios temas, acerca de qué cosas no debemos hacer, qué cosas no debemos permitir en nuestra vida, diferentes formas a las cuales la tentación se puede manifestar. No se queda en ella. Estos fueron perdón, ejemplos pequeños tomados acerca de aspectos de la tentación al cual todo el mundo puede relacionarse, pero la tentación puede venir en nuestra vida de un sinnúmero de formas. Nosotros tenemos que estar siempre velando, porque la tentación va a llegar a nuestra vida y eso no significa nada. Eso significa que somos unas personas de carne y hueso. Estamos viviendo en un mundo donde rige el pecado. Ahora, ¿qué nosotros hacemos cuando llega la tentación en nuestra vida? Ahí es que vamos a definir quién realmente somos. Y eso vamos a estar viendo el próximo domingo en Efesios capítulo 6. ¿Alguna pregunta o duda acerca del estudio en esta mañana? ¿Estamos bien? Pues vamos entonces a ponernos de pie para entonces así continuar. Vamos a pedirle a Rosana, si entonces puede orar para seguir con el servicio.